Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde hablamos de los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 19 de febrero del 2021, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén bien. Hay que hacer un disclaimer, cuando digo que vamos a hablar de temas irrelevantes, no vamos a hablar de las tenis de la diputada Paula Vega. No. Para que conste, ¿va? No pensaba hablar de ese tema. Lo que tenemos en agenda, vamos a hablar del empleo público y la polémica de las instituciones autónomas que se quieren oponer a que las incluyan en la Ley Marco de Empleo Público, entiéndase universidades, municipalidades y Poder Judicial. Vamos a hablar de la Agencia Espacial Costarricense, que fue aprobada en segundo debate esta semana. Y vos estás, May está extasiado con las coincidencias que marcaron esa aprobación en segundo debate. Por supuesto. Y el conflicto por la declaración de patrimonio cultural inmaterial o intangible del Quijongo Guanacasteco, sí, que fue aprobado en primer debate esta semana. Y bueno, esos son los temas, pero empecemos con empleo público, Lucho. Ok, bueno, como ya lo mencionaste bastante bien, el tema de empleo público, ahorita la polémica se circunscribe más que todo y mediáticamente a las universidades. ¿Qué están diciendo las universidades? Que el proyecto de ley de empleo público pues es inconstitucional porque violenta la autonomía de las universidades. Y yo venía ahora hablando con May en el carro y comentábamos que esto a mí me parece un déjà vu a lo que tuvimos en la discusión de la ley 9635. Porque igual se habló mucho de autonomía y que el proyecto violaba la autonomía, y también salía el Poder Judicial diciendo este proyecto de ley viola la autonomía del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Entonces todo parece un déjà vu. Tan déjà vu parece que May había hecho una nota explicando lo de la autonomía. Bueno, hicimos una nota conjunto cuando existía la sección de Cívica 2.0 sobre la autonomía universitaria, y ahí explicábamos pues el origen del término, y cómo ha ido evolucionando a partir de las interpretaciones de la Sala Constitucional a lo largo de los años. Pero bueno, tal vez si nos comentas primero qué es lo que están diciendo las universidades que viola su autonomía universitaria. Bueno, hay que recordar un paso antes que el jueves, o sea, ayer, CONARE, el Consejo Nacional de Rectores, convocó a toda la población universitaria, que además... no llegó casi nadie, por cierto. Es que ese es el tema. La población, las manifestaciones usualmente se nutren de los estudiantes, y los estudiantes en su mayoría están en clases o en clases virtuales, porque primera gran contradicción, las universidades se han negado a dar clases presenciales todavía, sin embargo no tuvieron ningún problema en convocar a una manifestación frente a la Asamblea Legislativa. Todo bien, prioridades. Lo que dicen desde CONARE, el CONARE se pronunció en contra de este proyecto, del texto anterior al que hay ahorita, que igual no es el definitivo, porque el proyecto ahorita tiene, ¿cuántas eran? 400 y pico de mociones de fondo. Mociones de fondo que va a haber que conocer en la próxima semana, o en las próximas semanas. Se pronunciaron en contra y señalaban que una serie de aspectos que ellos consideran que violentan la autonomía universitaria. ¿Qué incluye esto? A ver, a grandes rasgos, el conflicto está por el tema de la rectoría sobre empleo público. Que es también polémica ya vieja y que lleva rato. Que es una polémica
reciclada, porque esta fue la misma polémica que se hizo en el medio de la reforma de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, porque justamente se le asignaba a Mideplan la rectoría del empleo público. Y ya habíamos hablado de esto en un podcast previo, donde recordábamos que era la propia Contraloría, inclusive lo citaba la Sala Constitucional en el voto sobre el plan fiscal, que había dicho que era necesaria desde hace años, desde el inicio de los años 2000, se había señalado la necesidad de que existiera una rectoría política en materia de empleo público y que naturalmente esta debía recaer en Mideplan, ¿verdad? Correcto. Y hasta donde yo entiendo, esa rectoría se limita a dar lineamientos generales que en el caso de las instituciones autónomas ellas deben adaptar a sus condiciones. Correcto. Ese es el meollo del asunto. El principal conflicto. Hoy en la mañana estaba viendo que llegó un comunicado de un pronunciamiento del área de Ciencias Sociales de la UCR en contra del proyecto, y lo estaba leyendo y, bueno, no, honestamente no vale la pena mencionarlo. Bueno, en la Facultad de Derecho también hizo un grupo de estudio que analizaron la constitucionalidad de la Ley Marco de Empleo Público y también se manifestó en contra. Parece interesante leer ese, pero bueno, ¿qué dice los antecedentes sobre la autonomía universitaria? Vamos a ver, si nos devolvemos a una resolución de 1993 que han estado haciendo uso de ella recientemente para mencionar el tema de la autonomía universitaria. Es un voto de la Sala de 1993 a raíz de una acción de inconstitucionalidad que la interpuso el entonces rector de la UNED contra una ley, precisamente contra la ley que le dio vida jurídica a la UNED y que establecía, por así decirlo, las pautas generales que se iban a seguir de forma transitoria mientras la universidad promulgaba sus propios reglamentos y sus propios lineamientos. Lo que decía esa persona en ese entonces, y la Procuraduría le dio la razón, pero la Sala no, es que pues lo que decía la ley iba en contra de lo que ya la universidad había promulgado. ¿Qué es lo que dice la Sala? La Sala se fue a revisar las actas de la Asamblea Constituyente de 1949 y sacó unos puntos bastante interesantes. El primero lo puedo resumir así. Ustedes recordarán, y si no lo recuerdan se los refresco, que cuando la Asamblea Legislativa quiere promulgar un proyecto de ley que tiene relación con el funcionamiento y la organización del Poder Judicial, tiene que dar la audiencia a la Corte. Y cuando la Corte se pronuncia, si se pronuncia en contra o hace recomendaciones de subsanación del texto, la Asamblea, digamos que está en una pseudo obligación de hacerle caso. Caso contrario, el proyecto tiene que aprobarse en el plenario con una mayoría calificada, que son los 38 votos a favor. Resulta y acontece que en esta discusión de la Constituyente del 49 surgió esa misma discusión con el tema de las universidades. Hubo un diputado constituyente que planteó una propuesta precisamente para que cuando se quisiera legislar en materias relacionadas que tocaran a las universidades, para apartarse del criterio de esta se necesitara esa mayoría calificada. Ahí se dio toda una discusión, se hicieron varias votaciones, se sometieron a votación varias mociones con el mismo sentido pero con diferente redacción y al final ninguna prosperó. Es más, si ustedes revisan la Constitución de hoy, verán que la obligación que existe es consultarles, no hacerles caso. Usted les consulta y aunque digan que no, usted puede aprobar eso sin una mayoría calificada. Así es como está el texto hoy. Entonces ahí está la primera y notoria diferencia. La segunda es que cuando la Sala revisó la ley 9635, el famoso plan fiscal de doña Rocío Aguilar, en la consulta que le planteó la Asamblea, en las varias consultas que planteó la Asamblea, un punto de conflicto era el tema de la autonomía de la caja. Yo lo he comentado ahora a May, que si uno hace una pirámide de cuáles instituciones tienen más autonomías de arriba para abajo, pues la caja estaría en primer lugar, pero más que todo por el tema financiero, dice él. Y debajo estarían las universidades. ¿Quieres intervenir? No. Ok, sigo entonces. Debajo estarían las universidades. Resulta y acontece que la Sala dice en ese voto del plan fiscal, a grandes rasgos, que si el Poder Ejecutivo puede girarle lineamientos
y que si la Asamblea Legislativa puede legislar en materias de la Caja, que es la que tiene más autonomía de todas las instituciones del Estado, con mucha más razón la Asamblea puede legislar en materias que tocan a las universidades públicas. Y se remite a esa discusión de que se tuvo en el 49 de que la obligación es consultarles, mas no hacerles caso, como sí ocurre con la Corte Suprema de Justicia. Y ahí está el primer punto, el famoso voto del 93. Yo no entiendo por qué citan ese voto si esa acción de inconstitucionalidad fue declarada sin lugar, en primer lugar. Y hay que leerla completa. Lo otro es que citan el artículo de la Constitución que hace mención a la autonomía que tienen las universidades, específicamente la Universidad de Costa Rica. Pero vamos a ver, la Constitución no se lee un artículo solito. La Constitución hay que leerla en su integralidad. Y así como la Constitución dice que la Universidad de Costa Rica tiene autonomía, la Constitución Política también dice que el régimen de empleo público se debe regir por un solo régimen. Correcto. Ahora, algo que... Y ahí no hay ninguna excepción. No es como que dice, excepto la Universidad de Costa Rica que se regirá por... Ahí no hay ninguna excepción, ni para la Caja. Servicio Exterior no tiene excepción ahí. Que yo sepa, ese artículo no tiene ninguna excepción. Pero bueno, adelante. No, a mí lo que me llamó la atención es que ayer, sí. El rector de la UNA, que actualmente es el presidente del CONARE, Francisco González, participó del programa Hablando Claro con Vilma. Y él decía, entre sus justificaciones para oponerse, que él reconoce el problema salarial, digamos, de pagos excesivos que existen en las universidades. Lo vienen reconociendo desde hace años. Correcto, pero él decía que en muchos casos esos no son culpa de las propias universidades, sino de leyes que se han aprobado, y mencionaba específicamente el caso del enganche médico. Todos recordamos que el enganche médico que prometieron eliminar cuando se aprobó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y no ha sido eliminado. Lo que hace es que cuando al cualquier escalón, digamos, o tipo de funcionarios públicos se les hace un aumento, hay que hacerle un aumento proporcional a los médicos. Correcto. Que están contratados en todas las instituciones. Aquí nota aparte para que después no nos salgan con quejas. Eso se ha ido medio limitando. Ya no es como que... Ya no es como antes. Sí, ya no es como antes. Ahora hay como aumentos a ciertas categorías de puestos. Pero sí, originalmente era todos. Originalmente era así en la textualidad, digamos. Exactamente. Entonces él mencionaba esto y decía que eso lo aprobó la Asamblea y que eso también le ha inflado los gastos a las universidades. Pero a mí lo que no dejaba de llamarme la atención es cómo... cuando eran aumentos no se tocaba la autonomía universitaria. Uh-huh. Ni se argumentaba de que el Poder Ejecutivo no podía hacer aumentos porque el régimen salarial universitario es autónomo y ellos mismos son los que los definen. Pero cuando son rebajas, sí. O cuando es cualquier tipo de limitación a privilegios, ahí sí se toca la autonomía. Pero cuando es dar cualquier tipo de beneficio, ahí no se toca la autonomía. Entonces, esa hipocresía en el discurso es lo que a mí me molesta. O sea, o todo, somos o no somos. Exacto. O todo o nada. Y además, yo creo que sí. Ahorita estaba viendo un cuadro bastante interesante. Ahora que a raíz de esas declaraciones que mencionas del rector de la UNA, vamos a ver, no son solo las personas que tienen puestos de índole médico en las universidades los que tienen altos salarios o en los que existen disparidades salariales. Él era un ejemplo que le está poniendo donde a mí claramente, que recuerdo en este momento, que puedo señalar como, pero ahí sí no hay autonomía, pero si te quieren hacer cualquier limitación, sí hay autonomía. Sí, pero lo que quería mencionar es que, o sea, no se limita a eso. O sea, no es como el... sí, no. Yo creo que es el peor, es el peor ejemplo a poner, digamos. Fue un ejemplo de entre una conversación de una hora, Lucho. No lo saques de contexto. Aquí estaba viendo, por ejemplo, un oficial de seguridad. Según el decreto de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo, gana 343,000 colones. En la Universidad de Costa Rica, el salario mínimo de ese oficial de seguridad sería de 786,000 colones. Probablemente, no estoy seguro. No.
A ver, además, ellos reconocen y dicen, incluso en el programa el rector decía que ellos pedían 3 años para ordenar la casa. A ver, lo cual tampoco es comprensible. Ahora, el problema en esto es que siempre se defienden hablando de la competitividad de los salarios y de contratar a los mejores profesionales. Y hay algo que mucha gente no sabe y es cómo se eligen a los académicos en propiedad dentro de las universidades. Entonces, voy a contarles. Yo estuve ahí, no como docente, pero las plazas en propiedad de todas las escuelas de la Universidad de Costa Rica las eligen las asambleas de escuela. Las asambleas están conformadas por todos los docentes en propiedad, los docentes eméritos, que son docentes pensionados, a quienes por su trayectoria se les mantiene en la asamblea con voz y voto, que no pueden ser más del 25% de los propietarios. Y una representación estudiantil que también tiene que ser de un máximo del 25%. En ese caso yo fui parte 3 años de la Asamblea de Escuela de Psicología, que es la más grande de la Facultad de Ciencias Sociales. Éramos 12 representantes estudiantiles, o sea, teníamos 12 votos. Lógicamente, nosotros en la Asamblea de Escuela votamos los nombramientos que había que hacer. Y la realidad es que ahí no se elige a los mejores candidatos, ni se elige a los mejores perfiles. Se hacen elecciones políticas, de política universitaria, sí, de grupos de intereses universitarios, sí, pero siguen siendo grupos de interés, sigue siendo político. Y yo le decía en ese momento a mis compañeros, cuando había que votar alguna plaza, que a nosotros como estudiantes no servía que los docentes estuvieran divididos. O sea, que los 2 bandos fueran paritarios. Porque entonces las decisiones las tomamos nosotros. Porque si los docentes se ponen de acuerdo y todos corresponden a una misma línea, nos pasaban por encima. Pero si entre los mismos docentes están divididos en 2 grupos o 3 grupos o 4, digamos, entre más divididos estén los docentes, mayor peso tenía los votos estudiantiles. Entonces, cuando había que hacer votaciones para nombramientos, nosotros buscábamos también ese balance. No buscábamos los mejores perfiles. O sea, esa idea de que en las universidades, los docentes en propiedad... Ese mundo ideal no existe. Exacto, de que en las universidades la autonomía universitaria garantiza que los docentes que estén ahí sean los mejores, es una ficción que no existe. La realidad es que todo docente universitario en propiedad, por lo menos en la Universidad de Costa Rica, está ahí porque responde a un grupo de interés académico. Eso es así. A ver, y con esto no quiero que se malentienda y no quiero decir que los que están ahí no son buenos y que no hay muchos que sí son los mejores en sus campos. Claro que están ahí. Pero son buenos, pero no fueron electos necesariamente. Lo que estoy diciendo es que la autonomía no te garantiza eso. No te garantiza que sean los mejores porque sigue habiendo dinámicas de poder internas dentro de las escuelas, dentro de las facultades, que son las que terminan decidiendo eso. Y por eso es que también la universidad tiene, en el caso concreto, digamos, del que puedo hablar yo porque estuve ahí, de la Universidad de Costa Rica, tiene un grave problema con los interinos. Porque hay un montón de docentes interinos que nunca van a poder llegar a propiedad porque no hay plazas, porque no hay plazas suficientes y porque el mecanismo no te permite, por más que seas, digamos, que vos académicamente destaques, eso no te va a garantizar una plaza dentro de la universidad. De nuevo, porque las plazas responden a los grupos de interés académicos. Entonces, también quitar un poco el velo sobre esa ficción de que la autonomía universitaria nos garantiza una docentes de la más alta calidad. Eso no es así. Y ahora que ya te metiste dentro del tema del propio mecanismo de elección de las municipalidades, lo otro que han estado mencionando es lo del Manifiesto de Córdoba. El Manifiesto de Córdoba, según publicó May en ese trabajo conjunto que hicimos hace meses ya. Hace 2 años. Sí, dice, es un documento impulsado por los estudiantes de la época agrupados en la Federación de Estudiantes de Córdoba, disconformes con el manejo que se estaba dando en la Universidad de Córdoba, Argentina. Vamos a ver, este manifiesto surge a raíz del interés o el deseo de sacar al Estado, a la Iglesia y a los militares que dejaran de inmiscuirse en lo que se enseñaba en las aulas. Es lo que ahora podríamos conocer o denominar como esa libertad de cátedra.
de lo que he leído de este proyecto de ley de empleo público, aquí nadie le está diciendo a las universidades ni a ningún profesor qué son las materias que tiene que enseñar, cómo enseñarlas, cómo evaluar. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. Ahora, es que la autonomía en el caso costarricense no se limita únicamente a la libertad de cátedra. También tiene que ver con el tema del autogobierno, justamente cómo se define a lo interno las estructuras de gobierno universitario, que son de gobierno autónomo, el uso de los recursos Lo que dice el artículo 84 es que las universidades estatales están dotadas de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, darse su organización y gobierno propios. Exacto. Eso es lo que dice el artículo 84. Entonces dice la sala, en este voto del 93, que es una autonomía administrativa, política, organizativa y financiera. Exacto. La autonomía máxima. Lo de la autonomía financiera, es que ahí por eso es que yo te decía que la caja tiene más autonomía que las universidades, porque esto de autonomía financiera, digamos que es ni tanto, porque el presupuesto de las universidades, pues el FES pasa por aprobación de la Asamblea. Y ya hemos visto lo que ha pasado en los últimos años con el FES, ¿verdad? Sí, pero el FES tiene una garantía constitucional. Que los diputados no hayan querido respetarla es distinto. Pero el monto está garantizado. El FES no está en la Constitución. Y ya hablamos de esto en podcast previos y no voy a volver a entrar en esa discusión. El FES sí está en la Constitución. Lo que está garantizado es la inversión en educación. Esto, lo del bendito 1,5... No, lo del 1,5 no está en la Constitución. Pero lo que sí está garantizado es que no le puedes dar menos que el año anterior. Eso es otra cosa. Eso sí está garantizado. Sí, eso es otra cosa. Pero bueno, no entremos en este tema. El monto nominal no puede ser menor al año anterior más inflación. Eso es así. Eso sí está en la Constitución. ¿De dónde salió el 1.5 para la educación superior? Esa es de una negociación posterior en el marco de algún FES que se acordó. Estoy seguro que ese porcentaje se fijó sin estudios técnicos, así como se fijó sin estudios técnicos que se necesitaba 8% del PIB en educación pública. Pero bueno. Eso es posible. Pero yo iba a decir algo y ya me distrajiste con el FES. El otro tema que reclaman las universidades es el del salario global. Porque las universidades tienen, aparte de la convención colectiva y digamos que la convención colectiva que en algún momento tuvo anualidades exageradas, en el caso de la UCR y las demás universidades que inflaron los salarios universitarios en aquel momento porque había una escala salarial universitaria muy baja, entonces se tomó la decisión desde rectoría, en el caso de la UCR, de nivelar los salarios. El problema es que nunca se corrigió y los salarios empezaron a inflar más allá de lo que era recomendable. En las universidades existe lo que se conoce como el régimen académico. Empecemos por el principio. El régimen académico, que es un escalafón en el cual te dan un puntaje y según el puntaje también hay un reconocimiento salarial, solo aplica para los docentes en propiedad. A los interinos solo los dejan subir los 2 primeros escalones de la escalera, digamos. Ese régimen académico promueve, en teoría, la publicación académica, los títulos universitarios, los idiomas extranjeros y una serie de cosas vinculadas directamente con la dinámica académica. Incluye también las calificaciones que recibís de los cursos que das y alguna otra cosa que en este momento se me está yendo. Pero bueno, lo que dicen es que bajo un esquema de salario global ese régimen académico se perdería. Lo cual es cierto. En un esquema de salario global no existiría, no debería por qué existir un régimen académico. Y regresemos al principio. Tal vez lo que no les gusta a las universidades es que les cuestionen su sistema. Pero es que es un desastre. Es un desastre y ellas mismas lo reconocen y dicen como sí, pero entonces déjennos arreglarlo a nosotras. Y ahí es, digamos, ahí es a donde está la discusión. En el momento en que se eliminaría, y por supuesto esto sería únicamente para nuevas contrataciones porque no se puede quitar para los que ya están, pero la instauración de un salario global que congele
de forma inmediata todos los salarios que estén por encima de ese salario global, de ese salario único, eliminarían de facto el régimen de incentivos académicos que existe. Y yo creo que ahí es a donde ellos están cuestionando y es ahí a donde puede rozar, digamos, con la Constitución y puede ser que la sala les dé cuenta. Les dé la razón. Ahora, recordemos también que Fernando Cruz, a nombre del Poder Judicial, ya se manifestó también en contra de este proyecto justamente por los mismos temas, porque él siempre ha sido de la tesis de que las remuneraciones son parte intrínseca de la autonomía del Poder Judicial, lo cual la Sala ha dicho que no en repetidas ocasiones. Y por última vez en el 2018 con el voto del plan fiscal. O sea, el problema medular que yo veo acá es que las instituciones estatales se acostumbraron precisamente a que como tienen salarios bases muy bajos, pues tuvieron que compensarlos creando este montón de incentivos. Pero vamos a ver, la lógica del salario global precisamente es eso, quitar los incentivos para que haya un buen salario base. Para que de entrada el salario base sea competitivo. Aunque se sostenga en el tiempo y solo se ajuste por inflación. Ese es el tema. Es por ese motivo que esta bendita moción, el texto que estaba antes que se quitó y ahora que UCAEP quiere volverlo a meter, de que los funcionarios que implantado el salario global tengan un salario inferior a ese, pasen a ganar directamente lo que ganarían con el salario global, es eso lo que aumenta el gasto. Precisamente porque eso aumentaría el gasto y la Contraloría ha advertido sobre ese detalle. Ahora, ya mencionamos lo del manifiesto de Córdoba, ya mencionamos lo de la autonomía de las universidades. El tema central, vamos a ver, la conclusión acá es que la Asamblea sí puede legislar. Sí, claro. O sea, no sería inconstitucional. A ver, hay algunas partes, hay una serie de detalles que tal vez, pero la sala tendrá que revisar. Hay dos restricciones. Una, que le consulten a las universidades. Yo creo que ya se las han consultado N cantidad de veces. Y la segunda es que la Asamblea respete lo que quiso y plasmó el constituyente del 49, que la universidad sea un centro de pensamiento crítico, libre, que esté exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que atenten contra el cumplimiento del cometido por el que fueron creadas. Ahí está la restricción. Entre tanto, la legislación que promulgue la Asamblea no afecte la forma en la que se imparte la docencia y todo lo relacionado con esta, pues la Asamblea puede legislar sobre eso. Sí, yo creo que esto va a terminar en consulta de la sala y será la sala la que termine por resolverlo. Ahora, otra cosa... Y aquí alerto de una cosa, para los que lo quieren llevar a la sala. Esto que estoy leyendo... Es de la sala, sí. No es solo de la sala, sí, es de la sala. Pero es la tesis que sostiene el presidente actual de la sala. Uh-huh. No es cosa menor. El tema, y a mí no deja de llamarme la atención porque se insiste en la inconstitucionalidad y digamos, el discurso es no dejemos que esto que es inconstitucional pase, etcétera, etcétera. Y yo nada más digo, si están seguros de que es inconstitucional, ¿por qué no lo llevan a la sala después y ya? Sí, vamos a ver. Es totalmente esperable que esto vaya a la sala después. A ver, y en la sala todavía está la acción que metieron las universidades públicas contra la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas por el tema justamente de los ajustes salariales. Sí. Pero bueno, a menos a mí me parece que está muy claro. Hay demasiados elementos de jurisprudencia. Están las actas del 49 que sí le dan permiso a la Asamblea Legislativa de legislar en esta materia. Yo nada más tengo una observación que se la comentaba ahora May en materia de evaluación docente, porque me parece recordar que la Ley de Empleo Público, tal y como está redactada en este momento, dispone que si un funcionario tiene 2 evaluaciones consecutivas del desempeño con una nota inferior a X, hay que despedirlo. Y ahora que hice una búsqueda rápida con Control F en Google, en Word, no encontré algo que regule cómo se va a hacer la evaluación de personal en las universidades públicas. Ahí se habría un problema, me parece a mí, porque le estarías diciendo, ahí sí estarías inmiscuyéndote
en la planilla universitaria diciéndote, bueno, si no saca más de eso, tenés que despedirlo. Sí, eso no va a pasar. Entonces, ahí sí me parece que tienen que solucionar esto. Pero en materia del salario global, yo no veo honestamente ningún inconveniente, especialmente por las salvedades que se han hecho, que los salarios actuales no se van a bajar, que los que ganen menos que el salario global van a seguir con su modelo de salario actual hasta que se equipare. Los que ganen más no van a recibir aumentos. Algo que tenemos que reconocer también es que no conocemos el texto definitivo todavía. Porque y no lo vamos a conocer por bastantes semanas. 400 y pico mociones presentadas. Entonces también aquí se está hablando sobre algo que no se ha concretado todavía. Por ahora. O sea, lo que hay hasta el momento y salió de la comisión. Va, digamos que bien encaminado, salvo que yo diría, tengo mis reservas y no soy experto, pero tengo mis reservas. Me despierto una lucecita de alarma el tema de la evaluación del desempeño. Correcto. Adicionalmente, esta semana los diputados aprobaron en primer y segundo debate la creación de la Agencia Espacial Costarricense. Por favor, explayate en todas las coincidencias que hubo. No hay ninguna coincidencia. A ver, el proyecto en sí mismo generó cierta controversia. Incluso hubo quienes rescataron un antiguo dictamen de una versión anterior del proyecto de la Contraloría en la que cuestionaba la creación del mismo. Porque no tenía fuentes de financiamiento expresa. No, porque no lo limitaba, me parece. Nada más decía que el sector no público, no financiero, lo iba a financiar, pero no... El sector público no financiero. El sector público no financiero, pero no delimitaba cuánto ni por cuánto tiempo. Lo cual me parece que en el texto se arregló en un transitorio. 0,4 del superávit libre del sistema público no financiero y por un periodo de 5 años. Correcto. Es obligatorio. Después de ese periodo de 5 años ya va a ser optativo para las instituciones que lo quieran aportar. Aunque si vemos a Recope negándose a dar sus utilidades para abonar a la deuda pública diciendo que no tiene utilidades, pero luego va y firma una convención colectiva que cuesta por año más que lo que dice que tuvo pérdidas, uno no entiende, ¿verdad? Exacto. Las instituciones en este país se creen que son un fin en sí mismas. Qué desgracia. Pero bueno, el proyecto desató cierta controversia porque la gente decía que para qué gastar en esto, que hay una crisis y demás. Sin embargo, don Franklin Chan salió en defensa del proyecto y a celebrar. Eso es suficiente. Y a celebrar su aprobación. Revisábamos que hay, digamos... ¿Dónde más era que se habían creado varias agencias espaciales? Bueno, Nicaragua acaba de aprobar una ley para algo parecido, pero los países del SICA, que Costa Rica es parte, están creando además una agencia, digamos que espacial regional. Correcto. Entonces, el tema está de moda y es un mercado bastante grande. Es un mercado bastante grande donde nosotros ya tenemos una planta de Ad Astra, de Franklin Chan acá. AstraZeneca, casi digo. Y Guanacaste tiene un relieve, bueno, en algunas partes de Guanacaste que yo creo que tiene suficiente potencial como, por ejemplo, no sé, instalar estos observatorios gigantes que están en el desierto de Atacama de Chile. O sea, vamos a ver. Creo que hay mucha luz. Por algo están en el desierto, Lucho. Sí, pero a ver, Guanacaste no es como que está súper densamente poblada, ¿verdad? A ver, pongamos las cosas en su dimensión. Pero vamos a ver, yo creo que la gente tiene la concepción de que lo que estamos haciendo es como crear, no sé, una base de lanzamiento de cohetes como la de... La gente cree que de Elon Musk. Exacto, porque no, la gente... Por ahora no. No, y esto tiene más bien con el uso y el usufructo del espacio ultraterrestre. Sí, probablemente nosotros vayamos a morir, y eso que somos jóvenes, y no mandemos ningún cohete desde Costa Rica. No es probable, pero esto tiene más que ver con el uso del espacio ultraterrestre, los satélites. Exacto. Recordemos que el TEC envió un satélite en algún momento el año pasado. Ver asteroides que eventualmente puedan constituir algún peligro. Hay una gran gama de cosas. Gran gama de cosas y como decía Lucho, es un mercado con mucho potencial. De hecho, justamente el proyecto menciona el área de Guanacaste como el Centro Espacial de Guanacaste. Como una dependencia de la agencia y este proyecto es impulsado por una diputada de Guanacaste, la señora
Aida María Montiel Héctor. Aida María Montiel, a quien le damos el reconocimiento de la semana por este proyecto, de diputada de la semana por este proyecto, porque además don Franklin la felicitó por el avance del proyecto, entonces tiene nuestro visto bueno. Y no solo don Franklin la felicitó, sino que luego el asesor de prensa, doña Aida, mandó al chat que tiene Liberación con los medios de comunicación una gran cantidad de documentos de entes internacionales, de universidades de renombre, que se mostraron felices, satisfechas, entusiasmadas de que Costa Rica también esté dando este paso. No, en este caso sí me parece importante. Ahora, quiero señalar que esta semana la Asamblea no le hace caso a todo el mundo. Porque hubo otro proyecto que fue el de la modificación del MISIT y la creación de la promotora costarricense. Sí, y no metimos eso como tema, pero es primer debate. Pero aquí también, porque es que este proyecto se criticó, digamos, porque se asumió que no se sabía lo que estaba haciendo y me parece que en realidad sí estaba mejor hecho de lo que la gente lo piensa. Es que las universidades andan muy pelionas. Con esto de la agencia promotora también es un pleito de universidades públicas. Y ya que lo mencionaste, no está en la lista de temas, pero lo vamos a mencionar muy rápido. Esto lo que hace es transformar el CONICIT, que estoy seguro que la mayoría de nosotros nunca había escuchado en su vida hablar de algo que se llamara CONICIT. Claro que sí, son los que dan las becas. Y lo transforma, eso sí te interesa, a vos sí sabes de eso, fijo. Y lo transforma en una agencia promotora de innovación. El problema... Innovación y tecnología. Sí, o sea, investigación, innovación, la polémica tecnología. Con esto es que se le crea una junta directiva a esa agencia. Vamos a ver, esto no es una nueva institución. A esa promotora. No es de la agencia espacial, sí. Este es una modificación a la institución actual que incluso modifica el ministerio, porque ahora el MISIT será el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Exacto. Que Lucho señalaba que curiosamente el MISIT no tiene una ley orgánica. Sí. Tiene una ley tiene una ley que empieza a mencionar su creación, pero nunca hay una ley orgánica que lo creó como tal, digamos. Sí. Para los que no saben, las leyes orgánicas son las que se desprenden directamente de la Constitución. Por ejemplo, la ley orgánica de la Caja, porque la Caja está mencionada en la Constitución, etc. Bueno, el tema con la agencia es que se le crea una junta directiva que en su redacción previa le daba demasiada participación a criterio de las universidades públicas al sector privado. Porque hay representantes de UCAEP, de una cámara y empresarial X. La cámara de... No. Sí, hay representación, hay bastante de UCAEP. Le daba un puesto a las universidades privadas y un puesto a las universidades públicas y... También había varios puestos ahí para funcionarios del gobierno, obviamente, para jerarcas de ministerios. Las universidades empezaron a protestar porque dicen, nosotros somos los que más hacemos de innovación y solo nos dan un puesto. Entonces, ¿qué hizo la Asamblea? Le quitó el puesto a las universidades privadas y se lo dio a las universidades públicas. El CONARE nombrará a 2 representantes, que por cierto, el CONARE también va a tener un representante en la agencia espacial. A ver, yo no entiendo esta peleadera porque esto no es la Caja lo que se está creando. No es como que tenga que mantenerse una conformación tripartita representativa. Yo vi que había una crítica que publicó la universidad. Había una crítica que publicó la universidad recientemente, pero era en una versión del texto de noviembre que no estoy seguro si era la versión actualizada del proyecto. Lo que decía, en parte, la crítica es que la innovación como tal es un ejercicio que va, digamos, un ejercicio académico que va más allá de únicamente innovar en busca de el lucro o la libre empresa. Yo creo, y me parece que en realidad la agencia promotora, no es una agencia, disculpen, es la promotora de la innovación. Esta nueva entidad tiene un balance entre jerarcas, sector privado y universidades que debería darles alguna tranquilidad de que la misión del CONICIT va a mantenerse en la línea de la ciencia, la investigación y la innovación por el futuro próximo. La otra discusión, por no seguir recomendaciones, y que en esta sí creo que se equivocó la Asamblea, más que en el tema de la promotora de innovación, fue por la declaración o la intención de declarar el Quijongo guanacasteco como
Patrimonio cultural intangible. Exacto. El tema es, y este es un tema técnico, a ver, el Ministerio de Cultura tiene una división que se dedica a estas cosas, a decir cuáles artefactos o prácticas culturales deben ser reconocidas y protegidas y llevar el reconocimiento de patrimonio cultural inmaterial. A la asamblea se le ocurrió esta idea. Este es un proyecto de la diputada Mireille del Alvarado Arias, de Restauración por Guanacaste. Correcto. Buscaron acelerar ese proceso haciendo una declaración por vía de ley. Hay una comisión del Quijongo Guanacasteco que ha venido realizando el trámite administrativo para el reconocimiento, que se manifestó en contra de este proyecto porque no les permitía alcanzar lo que ellos querían, que era el reconocimiento por la vía administrativa, y porque además el patrimonio cultural intangible como tal no existe dentro de la normativa costarricense porque es patrimonio cultural inmaterial. Entonces se ha criticado este proyecto porque viene a hacer nada, digamos, y esto se le alertó a los diputados en un informe que envió el Ministerio de Cultura y la misma comisión del Quijongo Guanacasteco durante la tramitación del proyecto, pero fueron abiertamente ignorados. El 3 de julio del 2020 fueron advertidos por el Ministerio de Cultura. Aún así aprobaron esa redacción, es una ley de 2 artículos, y entonces la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura le mandó ayer a los diputados una carta diciendo, palabras más, palabras menos, esto que ustedes vayan a aprobar vale un carajo. No hace nada en realidad. Porque el Ministerio de Cultura y Juventud, y aquí cito textualmente, no cuenta con un programa de patrimonio cultural intangible. Acuerdo firme. Correcto. Ahora, yo sí sé que a nivel internacional existe el patrimonio cultural intangible. La UNESCO no, la otra, ¿cómo se llama? UNICEF, no, UNICEF es... La UNICEF es de niños, creo que estás hablando de la UNESCO. La UNESCO, sí, la UNESCO tiene el patrimonio cultural intangible de la humanidad. Creo que el boyeo guanacasteco es uno de los que está reconocidos como patrimonio intangible de la humanidad. Y creo que aquí los diputados se equivocaron en lo que estaban queriendo hacer y lo que están haciendo. Y ¿cómo se llama? El camino al cielo está ¿no es? No, el camino al infierno está empedrado, buenas intenciones. Correcto. Pero bueno, no es extraño, y esto es algo que ya han señalado en Twitter por estas discusiones, que la Asamblea no oiga a los criterios que no vayan en su línea. Ese es un problema. En la Asamblea no escuchan criterios en la mayoría de los temas. Y es muy lamentable porque esto es un tema de una palabra. Es una palabra lo que tienen que arreglar. Fue una palabra lo que les dijeron que estaban mal y no arreglaron esa palabra. Y lo aprobaron en primer debate. Ahora hay que ver si lo retrotraen y todo esto. Y hablando de retrotracciones, ya para ir terminando, yo estoy honestamente... Si esto me decepcionó ayer, que llegó ese documento, lo que ha pasado con la reforma de la ley de donación y trasplante de órganos me tiene a mí, honestamente, con depresión. Vamos a ver, ustedes recordarán, esta es la ley que lo vuelve a uno donador de tejidos a menos de que uno diga lo contrario. Sí. Uh-huh. Creo que era por un periodo de 5 años. Mientras se crea ahí un registro ya en el que todos los costarricenses tenemos que manifestar nuestra voluntad o no de donar. Este proyecto se aprobó en primer y segundo debate, se mandó a firmar como ley, el presidente la vetó porque tenía problemas de redacción, se devolvió a la asamblea, se aceptó el veto, se corrigió, se aprobó en primer debate. Y cuando se iba a aprobar en segundo debate, antes de que se apruebe en segundo debate, tiene que revisarlo la comisión de redacción. Le llegan a la comisión de redacción con una moción que no era una moción de forma. Las mociones de forma son las que corrigen ortografía, puntuación, etc. Le llegan con una moción de fondo y la comisión de redacción no puede aprobar mociones de fondo porque es una comisión que revisa ortografía y ese tipo de cosas. Y le cambiaba la redacción de tal forma que dice, ¿y por qué es necesaria esta moción? Es que el proyecto sigue estando mal. Sí, y ahora tuvieron que retrotraer el proyecto a primer debate. Y entonces este proyecto, que es la primera vez que lo veo en 10 años, este proyecto va a ser aprobado en primer debate. Primer debate bueno, primer debate del veto bueno. Va a ser aprobado 3 veces en primer debate. Ese es un nuevo récord, fijo no.
Yo no había visto esto en mis 10 años de ver asamblea. En mucho tiempo. 10 años. 3 primeros debates a un proyecto como este. Es que es increíble. Y todavía tenemos fresco el recuerdo de la audiencia LOPAT que los diputados no leen las cosas que aprueban. Correcto. Y nadie, es que ni los 57 ni sus benditos asesores. Qué increíble. Es increíble. Pero bueno, Lucho siempre quiere terminar con una nota negativa. Yo no sé por qué tanto negativismo tiene este muchacho. Ay, no. Pero bueno, con eso terminamos por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr